Siempre supe que Walter era un hijo de puta. No el tipo de hijo de puta que levanta la voz o golpea las puertas, no. El tipo que sonríe mientras te corta las alas con cuchillos de plata y te murmura gracias cuando le pide que firme tu despido. Él era el emperador de una empresa donde todos sus subordinados eran, en realidad, sus prisioneros. Y yo, Daniel Espinosa Terán, su sobrino, su peor pesadilla, llevaba años siendo su blanco favorito. Fue en el aeropuerto donde todo comenzó a desmoronarse. No el tipo de desmoronamiento que te revienta el corazón de tajo, sino ese que te deja la mente hecha trizas, como si hubieras abierto una puerta prohibida y atrás solo hubiera silencio y humo. Llevaba una semana en Panamá visitando a mi tía Lía, escapando un poco de la toxicidad de la casa de mis padres en Bogotá. Necesitaba aire, pero el universo tiene un sentido del humor retorcido y parece que me dejó caer justo donde Walter podía verme sufrir. Allí estaba, esperándolo en la sala de espera. Walter nunca viaja en clase económica, por supuesto. Siempre en primera, siempre con su maletín de piel de cocodrilo falso y ese aroma a colonia barata que usa para fingir que tiene dinero real. Lo vi antes de que me viera a mí. Su figura regordeta avanzando entre el gentío como un barco de carga encallado. Cuando sus ojos se posaron en mí, por un segundo creí que iba a girar y salir corriendo. Pero no. Él nunca corre. Él disfruta el espectáculo. «Daniel, ¿qué haces aquí?», me preguntó, deteniéndose frente a mí con esa sonrisa de tiburón al que le acaban de dar de comer. «Vine a despedir a alguien», mentí. En realidad, solo quería ver la cara que ponía si yo también me subía a ese avión. «¿Ah, sí?», preguntó, ajustándose la corbata. «¿Tu tía Lía se va?». «No. Es Camilo». No dijo nada al principio. Se quedó ahí, inmóvil, como si acabara de mencionar el nombre de un fantasma. Camilo Vázquez. Mi padre. El hombre que desapareció de nuestras vidas cuando yo tenía 10 años y que volvió hace poco, lleno de arrepentimientos y un cáncer terminal. Mi madre, Laura, una mujer que durante 30 años lloró su ausencia en silencio, ahora le cocinaba sopas y le pedía que no se fuera nunca más. Era patético. Lo sé. Pero Camilo tenía esa voz de barítono que usaba para venderte mentiras y te hacía creer que eran verdades bíblicas. «Camilo, ¿a dónde se va?», preguntó Walter, aunque ya sabía la respuesta. «A México», respondí. «Su familia allá. Quiere pasar sus últimos días cerca de ellos». Walter se rió. Una risa aguda, forzada, como si alguien le hubiera apretado un botón en la espalda. «Claro. Como siempre. Camilo haciendo lo que mejor sabe, huir y volver cuando todo le conviene. Eso me dolió. No porque defendiera a Camilo, no es mi estilo, sino porque en ese momento entendí que Walter no lo veía como un padre ausente, sino como un rival. Un rival al que nunca pudo vencer porque nunca se atrevió a competir. Walter siempre tuvo miedo de Camilo, aunque nunca lo admitiría. Y ahora que Camilo estaba de vuelta, con su cáncer y su culpa, Walter veía una oportunidad. A lo lejos, vi a Camilo caminando con dificultad, empujando un carrito con una maleta pequeña y un bastón. Llevaba un abrigo beige demasiado grande para él y una cachucha que le cubría la cabeza calva. Cuando me vio, me saludó con la mano, emocionado. «Daniel. Por Dios, qué bueno verte», dijo, abrazándome con fuerza. Olía a hospital y a colonia barata, como si hubiera pasado la noche en urgencias. «¿Todo listo?», le pregunté, ignorando el nudo en mi estómago. «Sí, el avión sale en media hora. Solo vine a despedirme de tu madre». «No está aquí», lo corté. «Fue a comprar algo en el duty free». Walter se acercó en ese momento, como si hubiera estado esperando su turno en el escenario. «Camilo», dijo, con esa voz melosa que reservaba para cuando quería envenenar el aire. «No sabía que te ibas». Camilo lo miró con una mezcla de cansancio y desdén. Era obvio que no quería hablar con él, pero Walter no se iría sin montar su show. «Walter», respondió Camilo, inclinando la cabeza. «Sí, me voy a México. Necesito estar cerca de la familia antes». Antes de que terminara la frase, Walter lo interrumpió. «Antes de que te mueras, ¿no?», preguntó, y su sonrisa se hizo aún más amplia. «Bueno, al menos esta vez no estarás desaparecido cuando la muerte llame a tu puerta». El ambiente se congeló.
Camilo palideció. Yo sentí que mis manos se cerraban en puños sin que pudiera controlarlo. Pero es que Walter tenía esa habilidad, decir las peores cosas con la facilidad con la que otros piden un café. Walter, no es el momento, le dije, tratando de mantener la calma. Claro, claro, respondió él, levantando las manos en señal de falsa inocencia. Solo digo lo que todos pensamos. ¿O no, Daniel? No le respondí. En vez de eso, me acerqué a Camilo y le ayudé con el carrito. Vamos, el avión no va a esperar. Camilo asintió, pero antes de alejarse, se detuvo frente a Walter. «Sabes, Walter», dijo, con una voz que temblaba pero que sonaba más fuerte que nunca. «La vida es curiosa. Uno cree que las cosas malas nos pasan por error, pero después entendemos que cada herida tiene su propósito». Walter frunció el ceño, no entendía a qué se refería Camilo. «¿Y eso qué significa?», preguntó, riendo nervioso. «Significa», continuó Camilo, «que ya no soy el mismo hombre que se fue hace 30 años. Y tú tampoco eres el mismo imbécil que siempre fuiste». Walter se quedó boquiabierto. Nunca nadie le había hablado así. Y Camilo siguió caminando, dejando atrás a un Walter que parecía un globo pinchado. Esa noche, volví a casa y encontré a mi madre llorando en la cocina. Zoraida, mi suegra, o al menos, ella se hacía pasar por eso, estaba sentada en la mesa, con una taza de café frente a ella, observando como un buitre. «Tu padre se va», me dijo mi madre, secándose las lágrimas con un trapo. «Dice que no quiere que esto termine en una pelea familiar más». Zoraida soltó una risita falsa. «¡Qué lindo!». Camilo siempre supo cómo salvar su piel, dijo, sacando un cigarrillo electrónico de su bolsillo. «Pero mira, Daniel, el karma es un plato que se sirve frío». No le respondí. En parte porque no valía la pena, y en parte porque tenía miedo de estrangularla si seguía hablando. Domingo, mi cuñado, estaba tirado en el sofá viendo un partido de fútbol, pero sus ojos se posaron en mí con esa mirada de siempre, rencor disfrazado de indiferencia. «Tío Walter me dijo que Camilo estuvo en el aeropuerto», comentó Domingo, con voz lenta. «Dice que se encontró con él». «¿Y?», pregunté, aunque sabía que esto no terminaría bien. «Y que Camilo le dijo algo raro», respondió Domingo, encogiéndose de hombros. «Algo sobre que las heridas tienen propósito». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había sido una amenaza? ¿Una advertencia? ¿O peor aún, una profecía? Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Camilo resonaban en mi cabeza como un eco maldito. Y lo peor era que, aunque no lo admitiera, me había dado esperanza. La esperanza de que, después de todo, Camilo no era el monstruo que Walter había pintado. Pero Zoraida no iba a dejar pasar la oportunidad de envenenar el pozo. Al día siguiente, Domingo llegó temprano a casa, con los ojos rojos y la cara descompuesta. «Daniel», me dijo, casi sin voz. «Murió Camilo». No supe qué decir. No era normal que a las pocas horas de despedirse de él, ya estuviera muerto. Pero Domingo no tenía por qué mentir en algo así. «¿Qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Zoraida lo llamó anoche», susurró Domingo. Le dijo que Camilo había estado en el aeropuerto y que había sido grosero con Walter. Le contó algo sobre que Camilo había dicho que la vida ya había cumplido su propósito o algo así. Me acordé de las palabras exactas de Camilo. «Cada herida tiene su propósito». «¿Y?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Y Zoraida le dijo a Camilo que si no se iba a contar algo que nadie sabía», dijo Domingo, apretando los puños. «Algo sobre Walter. Algo que cambiaría todo». «A ver, Domingo», le dije, acercándome. «¿De qué estás hablando?». Domingo respiró hondo. «Walter no es el dueño de la empresa donde trabajan todos», confesó. «Camilo lo es. Y Walter lo supo cuando Camilo volvió. Walter ha estado saboteando la empresa para que Camilo no pueda venderla y quedarse con el dinero». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Qué?». «Walter le dijo a Camilo que si no se iba del país, iba a destruir a toda su familia», continuó Domingo. Le mostró documentos falsos, pruebas, algo que demostraba que Camilo no era el verdadero dueño. Y Camilo, en su lecho de muerte, no tuvo fuerzas para pelear. Así que se fue.
¿Y Zoraida? Zoraida se encargó de advertirle a Walter, respondió Domingo. Le dijo que Camilo era un chantajista, que estaba enfermo y que solo quería lastimarlos. Walter se enfureció ¿Y qué? Y Zoraida le llevó un té a Camilo antes de que se fuera, terminó Domingo, con lágrimas en los ojos. Dice que Camilo se desmayó después de tomarlo. No supe qué hacer con esa información. No podía creer que Zoraida fuera capaz de envenenar a alguien. Pero tampoco podía ignorar que Camilo había muerto justo después de esa conversación. ¿Y Walter? Walter siempre había tenido motivos para odiar a Camilo. Esa misma tarde, organizaron el velorio en la casa de mis padres. La casa que antes era un lugar de paz ahora parecía una tumba. Mi madre lloraba calladamente, abrazada a un retrato de Camilo de cuando era joven. Zoraida, como siempre, actuaba como la viuda de la familia, dando órdenes y repartiendo miradas de condolencia con los ojos llenos de satisfacción. Domingo andaba de un lado a otro, murmurando incoherencias. ¿Y Walter? Walter estaba ahí, como el rey del velorio, hablando en voz baja con algunos primos, repartiendo caramelos como si fuera Navidad. Fui al baño a lavarme la cara, pero cuando salí, Zoraida me esperaba en el pasillo. Daniel, dijo, con esa voz de ángel falso. Necesito hablar contigo. ¿De qué? Pregunté, secándome las manos con un papel. De Camilo, respondió. Sé que estás dolido, pero tienes que entender que él no era buena persona. ¿Ah, sí? Pregunté, cruzando los brazos. ¿Y qué hizo de malo, aparte de abandonarnos? Zoraida se acercó, bajando la voz. Sé que te contaron lo de la empresa, dijo. Pero nadie te dijo que Camilo no solo uno estaba enfermo, también estaba arruinado. Walter tenía razón. Camilo vino a vernos porque no tenía a dónde ir. Y Walter, generoso como siempre, le ofreció ayuda. ¿Ayuda? Repetí, incrédulo. ¿Ayuda para qué? ¿Para que Walter se quedara con todo? No, dijo Zoraida, con una sonrisa. Para que Camilo tuviera un lugar donde morir en paz. Walter iba a pagarle un tratamiento en México, pero Camilo prefirió irse. No dije nada. No podía. Solo asentí, sintiendo que el aire se me atascaba en la garganta. Está bien, dije al fin. Pero una cosa es cierta, Camilo nunca tuvo la intención de lastimarnos. Zoraida me miró con lástima. Todos lo creíamos un santo, respondió. Hasta que recordamos que los santos no mienten, no abandonan a sus familias y no las chantajean. Me alejé de ella antes de que pudiera decir algo de lo que me arrepintiera. Pero en el fondo, algo me decía que Zoraida no era tan inocente como pretendía. Esa noche, después del velorio, me quedé despierto escuchando los ruidos de la casa. Mi madre, exhausta, se había ido a dormir. Domingo roncaba en su habitación. Walter y Zoraida probablemente estaban planeando su próxima jugada. Y yo solo quería entender. Fue entonces cuando escuché un ruido en la cocina. Algo metálico, como un cajón siendo abierto con fuerza. Me levanté sigilosamente y bajé las escaleras. La luz de la nevera iluminaba la cocina, y allí estaba Walter, buscando algo en los cajones. Walter, le dije, sobresaltándolo. Él giró con una rapidez que no le conocía, como si lo hubieran atrapado haciendo algo sucio. Ah, Daniel, dijo, forzando una sonrisa. No podía dormir. Se me antojó un sándwich. ¿A esta hora? Pregunté, acercándome. Sí, el estrés, respondió, cerrando un cajón y abriendo otro. No sonó convincente. Pero lo peor fue cuando vi lo que había en sus manos, un frasco pequeño, con pastillas dentro. Pastillas que no reconocí. ¿Qué es eso? Le pregunté, señalando el frasco. Walter lo guardó rápidamente en su bolsillo. Nada. Vitaminas. ¿Vitaminas? Insistí. ¿Para qué tipo de estrés? Él se acercó, con esa sonrisa de tiburón de nuevo. Daniel, de verdad no es el momento. Mañana entierran a Camilo, ¿recuerdas? Dijo, dándome una palmada en el hombro como si yo fuera un niño. Vamos a descansar. Pero yo no me moví. Algo en sus ojos me decía que estaba mintiendo. ¿Y ese frasco, esas pastillas? Walter, dije, con voz firme.
¿Qué le diste a Camilo? Él palideció. Por un segundo, creí que iba a negarlo todo. Pero luego, su expresión cambió. Se rió. Daniel, por Dios, dijo. No puedo creer que hayas caído en las mentiras de Zoraida. ¿Zoraida no te dijo la verdad? Pregunté, cruzando los brazos. Porque Domingo sí me la contó. Me dijo que le mostraste documentos falsos a Camilo, que lo chantajeaste para que se fuera. Walter se quedó en silencio. No negó nada. Y eso fue peor que una confesión. Escucha, dijo al fin, acercándose. Camilo era un mentiroso. Un chantajista. Y si se hubiera quedado, habría destruido a esta familia. No lo hice por mí, lo hice por todos. ¿Incluyéndote a ti? Pregunté, incrédulo. Sobre todo por mí, respondió Walter, con voz fría. Porque Camilo no solo quería la empresa, quería dinero. Mucho dinero. Y Walter estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger lo que consideraba suyo. Me quedé ahí, petrificado. Walter no era el monstruo que yo creía. Era peor. Era un cobarde que prefería ver a un hombre morir antes que compartir lo que tenía. Te voy a denunciar, dije al fin, con voz temblorosa. Por envenenamiento. Por no ayudar a un hombre enfermo. Por... Walter se rió. Una risa cruel, despectiva. ¿Denunciarme? Preguntó. Daniel, piensa un segundo. ¿Quién va a creer tu palabra contra la mía? Tú no tienes pruebas, nadie te creería. Eres solo el sobrino resentido que odia a su jefe. Tenemos el testimonio de Domingo, dije. Y las pastillas en tu bolsillo. Walter sacó el frasco y lo miró con calma. Estas son vitaminas, Daniel. Y Domingo, bueno, Domingo es un borracho que cree cualquier cosa que le digan. Zoraida es mi testigo. Mi palabra contra la tuya. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? No supe qué responder. Tenía razón. Walter siempre había sabido manipular a la gente. Y en este momento, yo era solo un peón en su juego. No dirás nada, dijo Walter, guardando el frasco. Porque si lo haces, te aseguro que te quedas sin trabajo. Sin dinero. Sin nada. Me quedé ahí, sintiendo que el mundo se me venía encima. Walter tenía razón. En esta familia, el que grita más fuerte siempre gana. Y Walter llevaba años ganando. A la mañana siguiente, enterramos a Camilo en un cementerio pequeño, lejos de nuestra casa familiar. Mi madre lloraba en silencio, abrazada a una foto de Camilo cuando era joven. Domingo parecía ausente, como si aún estuviera borracho. Zoraida lloraba exageradamente, como si el mundo fuera un escenario y ella la actriz principal. ¿Y Walter? Walter estaba ahí, como siempre, como el rey de la farsa. Cuando terminó el entierro, me acerqué a mi madre. Mamá, necesito hablar contigo, le dije. Ella me miró con ojos cansados. ¿Qué pasa, mi amor? Walter está mintiendo, dije, bajando la voz. Sobre Camilo. Sobre todo. Mi madre me miró con tristeza. Jean-Yo. Camilo se fue porque así lo decidió. No necesitamos más drama en esta familia. No es drama, mamá, insistí. Walter lo envenenó. Zoraida lo ayudó. Todos lo saben. Todos menos tú. Ella sacudió la cabeza, como si no pudiera entender. No digas tonterías, respondió. Walter es mi hermano. Zoraida es su suegra. No mienten. Pero yo sabía la verdad. Y peor aún, Walter lo sabía también. Esa noche, después del entierro, Walter me llamó a su oficina, sí, en plena casa familiar, como si fuera el dueño de todo. Cuando entré, estaba sentado en su silla, con una botella de whisky en la mano. Siéntate, Daniel, me dijo, señalando la silla frente a él. No, respondí. Prefiero quedarme de pie. Walter se encogió de hombros. Como quieras. Solo quería hablar contigo antes de que hagas una locura. ¿Una locura como denunciarte? Pregunté. Él rió. Exactamente como eso. Daniel, sé que estás dolido. Camilo era tu padre, después de todo. Pero créeme, si haces eso,
Solo vas a lastimar a tu madre. Y a ti mismo. No me importa, dije. Prefiero lastimarme que vivir con la conciencia de que un cobarde como tú se sale con la suya. Walter me miró con calma, como si estuviera hablando con un niño. Daniel, dijo. La vida ya te dio una lección. Camilo se fue. Zoraida te dirá lo que hizo. Domingo no te creerá. Y tu madre, bueno, tu madre ya sufre bastante. ¿Y eso qué significa? Pregunté, apretando los puños. Significa, respondió Walter, acercándose, que si quieres justicia, tendrás que hacerlo tú mismo. No entendí sus palabras en ese momento. Pero más tarde, cuando escuché el ruido en la cocina, corrí hacia allá y lo encontré todo. Zoraida en el suelo, con un cuchillo en el pecho. Walter sosteniendo el cuchillo, con la mirada perdida. Domingo gritando en un rincón. Y mi madre con las manos cubiertas de sangre, mirando fijo al vacío. La policía llegó horas después. Walter había intentado culpar a mi madre, diciendo que ella había enloquecido al enterarse de la muerte de Camilo. Pero los policías encontraron inconsistencias. El cuchillo tenía huellas de todos. Las grabaciones de seguridad mostraban a Walter discutiendo con Zoraida antes del crimen. Y Domingo. Domingo confesó que Walter había amenazado a Zoraida antes de que ella muriera. Walter nunca me denunció. En cambio, me ofreció un trato, silencio a cambio de un ascenso en la empresa. Pero yo no quería ascensos. Quería justicia. Esta es la historia que me confesó mi hijo mayor hace una semana en el aeropuerto. Él estaba ahí cuando Zoraida murió. No solo vio cómo Walter la apuñaló, también entiende que fue su madre quien terminó con la vida de Zoraida en un momento de locura. Ahora, la pregunta es, ¿qué habría hecho yo si hubiera estado ahí? ¿Habría intentado detener a mi madre? ¿O habría dejado que la justicia hiciera su trabajo? Walter está en prisión preventiva. Mi madre está en un psiquiátrico. Domingo se fue de la casa. Y mi hijo ahora vive con el peso de haber visto morir a alguien. Las heridas tienen propósito, decía Camilo. Y esta vez, por fin lo creo. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.